Vamos a trabajar ahora en esta nueva entrega con el otro tipo de animación elemental que presenta Flash, que es la interpolación de movimiento. La interpolación de movimiento lo que permite hacer es trabajar con dos elementos importantes dentro de Flash: asignar filtros a nuestras animaciones o poder asignar también algún tipo de edición o fusión de colores, de elementos de transparencia a los objetos que vamos a interpolar. A diferencia de la interpolación de forma, que como vimos nos permitía deformar un vector, la interpolación de movimiento lo que hace es conectar los objetos, pero no poder deformarlos en su geometría, sino que intervenirlos en sus elementos visuales o en el modo de presentar estos elementos a escena. Para poder entender el proceso de interpolación de movimiento, vamos a trabajar con un nuevo documento. Le vamos a dar un tamaño de 400 por 273. Color gris, 24 cuadros, y ahí está nuestra área de trabajo. Voy a importar un elemento a escena, nuestro elemento en escena que vamos a utilizar. Vamos a colocar foto y vamos a comenzar a trabajar entonces nosotros con el proceso de interpolación de movimiento. Lo primero que vamos a hacer es definir cuánto va a durar esta animación. Vamos a decir, por ejemplo, que dure un segundo. Fotograma 24, línea de tiempo, fotograma, y le damos continuidad. Entonces ahora, en vez de decir interpolación de forma, vamos a decir interpolación de movimiento. Nos vamos a dar cuenta que la línea ya no es de color verde, sino que es de un color celeste o violeta, y que tiene también, al igual que la interpolación de forma, líneas segmentadas que determinan que hay un comienzo de animación a través de unos puntos, pero no hay un final de animación. Entonces nosotros vamos a decir lo siguiente. Vamos a ir al fotograma 8, fotograma clave, y ahí sí ya tengo una continuidad. Vamos a tomar la herramienta de transformación y nos vamos a aumentar un poquitito de tamaño. O sea, lo que tengo es un elemento que se transforma y crece. Vamos a ir al fotograma 16, otro fotograma clave, marco el objeto y lo vuelvo a su tamaño normal. Por último, nuevamente en el fotograma 24 inserto un fotograma clave y lo vuelvo a aumentar de tamaño. De manera tal que yo ahora, por ejemplo, he trabajado con el tamaño del objeto. Podría ir de manera independiente, por ejemplo, en esta interpolación de movimiento. Marcar un fotograma clave en particular, marcar el objeto en escena y en el panel de propiedades, en la opción color, elegir, por ejemplo, la opción tinta, trabajar la tolerancia de la tinta, elegir un color en particular, vamos a un poquito más el nivel de tinta, y entonces ahora lo que estoy haciendo es lo siguiente. Hacer que el objeto, además de que se anime por movimiento y que crezca gradualmente, también tenga la posibilidad de cambiar de color. Podemos perfectamente también decirle que al final el objeto nos permitiera asignar un poquitito más de brillo y que queda totalmente blanco. Y hacemos que el elemento además gradualmente se vire hacia un tono. Entonces ese es un proceso básico de interpolación de movimiento. Pero además, cuando yo quiero trabajar con interpolación de movimiento, puedo integrar un segundo elemento que son los filtros. Entonces, en un siguiente ejercicio, por ejemplo, yo ya tengo acá integrada una imagen. A esta imagen, que es un mapa de bits, me voy a dar cuenta, aparece y dice bitmap o imagen, la voy a convertir en un elemento que se llama clip de película. La única manera de yo poder integrar
filtros a un objeto en escena dentro de Flash es que yo le diga que sea un clip de película. Un clip de película es un símbolo y como vimos en clase los símbolos son elementos que nosotros determinamos que se pueden reutilizar o que tengan atributos especiales, una línea de tiempo propia dentro de Flash sobre la cual nosotros poder editar. Para convertir un elemento en símbolo, basta que yo lo marque en escena, vaya al menú modificar y le diga la opción convertir a símbolo. Aparece esta ventana de diálogo, le vamos a colocar auto, por ejemplo, que sea un clip de película y que su punto de registro en este caso en particular esté en el centro. Ok, y visualmente el programa me dice que en el panel de propiedades tengo un clip de película cuyo nombre de instancia o nombre de presentación para la escena es auto. Entonces, yo teniendo este elemento, ¿ya? Le doy un nombre a la capa y ahora lo que voy a hacer es determinar que este objeto, por ejemplo, en un proceso de 18 fotogramas, ¿ya? Lo voy a querer animar. Entonces, por ejemplo, interpolación de movimiento y fotograma clave al final. ¿Qué puedo hacer entonces? Marcar el primer fotograma, por ejemplo, marcar el objeto en escena y existe al lado del panel de propiedades un panel que dice filtros. Si yo no lo tuviera en vista, puedo ir al menú ventana, propiedades, filtro y lo puedo llamar desde ahí. Los filtros son elementos que al igual que en Photoshop nos permiten hacer alguna transformación, deformación o interpretación de una imagen dentro de nuestro software. En este caso, por ejemplo, lo que voy a hacer es que al comienzo mi elemento tenga la opción de ajuste de color. Le voy a dar máxima tolerancia al brillo y máxima tolerancia al contraste. Voy a ir al último fotograma, voy a marcar el objeto en escena y me voy a dar cuenta que sigue aplicado el filtro, pero si yo no quiero hacer ningún tipo de transformación, ya que recordemos y vuelvo a reforzar la idea de que las interpolaciones son transformaciones o transiciones de un objeto de una instancia A a una instancia B. Entonces voy a tener el filtro de ajuste, pero sin brillo y sin contraste, todos los valores en cero. ¿Qué sucede? Cuando me coloco en escena y aprieto Enter, la imagen aparece de esa manera. Entonces estoy animando por movimiento, sin transformar ni mover el objeto, sino que sencillamente con una continuidad de los elementos de filtro. Para poder terminar correctamente esta animación, lo que yo puedo hacer es, por ejemplo, crear una capa nueva, se va a llamar máscara, y así recordamos el trabajo con máscara. Y efectivamente me doy cuenta cuál es la zona más blanca que aparece en nuestra animación. Entonces yo puedo hacer lo siguiente. Herramienta óvalo. Dibujo un círculo. Lo voy a acomodar casi fuera del área de trabajo. Vamos acá a quitar el snapping. Creo interpolación de forma en este caso porque es un vector. Voy al último fotograma. Inserto un fotograma clave. Me voy a alejar un poco del área de trabajo para ver cómo va a quedar esto. Y al final voy a escalar mi elemento de manera tal que yo pueda cubrir toda el área de trabajo. Entonces voy a hacer un círculo mayor que el área de trabajo, que va a ser lo siguiente. Me voy a acercar nuevamente y ahora voy a decir que este elemento sea una máscara. Si yo veo mi animación, entonces puedo ver que tengo una interpolación de movimiento, una interpolación de forma y una máscara trabajando a la vez. Entonces, hemos visto interpolación de movimiento, hemos reforzado el concepto de máscaras, hemos visto cómo funcionan los filtros y hemos visto cómo integramos un conjunto de procesos para hacer una presentación. Interpolaciones de forma, movimiento y máscara. Espero que les haya servido este video tutorial y vamos a comenzar a trabajar a posterior con lo que son la integración de
nuevos elementos en capas y los procesos interpolados en ellas.